Bienvenidas y bienvenidos al Arte de Habitarte, un podcast de salud, bienestar y conciencia. Aquí encontrarás un espacio íntimo y seguro, donde exploraremos cómo habitar el cuerpo, la mente, el alma desde la medicina, la espiritualidad y la belleza con propósito. Un lugar sin juicios, abierto a la curiosidad y el aprendizaje, donde cada conversación te invita a mirar tu vida con nuevos ojos. Te acompañaremos en este viaje de regreso a ti, inspiradas en el arte del wellness, entendido como el estudio del ser y del equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Porque la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino la oportunidad de vivir tu mejor versión, con presencia, conciencia y la experiencia plena de habitarte desde el Estamos amor por acá las propio. tres conectadas y feliz porque el día de hoy contamos con nuestra invitada especial. Por fin nos hemos podido conectar y uniremos la ciencia de la psicología, la medicina y la conciencia para hablar de algo que toca a muchísimas personas. Y es un tema que me encanta porque son esos pensamientos que a veces nos abruman, que algunas veces nos pueden limitar o frenar en nuestro día a día. Y es importante para entender un poco en cómo podemos volver a alinearnos con nuestra salud y propósito. Sí, así Así es. es. Hola, Dimar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Verónica? Feliz de Bien, excelente. saludarlas, de compartir juntas este nuevo episodio en el arte de habitarte. Y quería empezar con esta pregunta para todos, ¿no? Y una reflexión. ¿Alguna vez has sentido que tu mente no se detiene, que el miedo se apodera de ti o que la tristeza no te deja avanzar? Hoy queremos abrir una conversación sobre esas emociones que todos hemos sentido en algún momento, cómo podemos reconocer lo que sentimos y dar pasos hacia una vida más tranquila, con confianza y con propósito. Para eso tenemos nosotras hoy a nuestra invitada y como muchos ya escucharon por allí que mencionamos, se llama Verónica Serrano, una especialista en psicología, psicólogo clínico y organizacional con más de 15 años de experiencia. Es especialista en neuropsicología, en gerencia de la felicidad, terapia cognitivo-conductual humanista, aplica análisis transaccional y terapias de tercera generación. Actualmente es la coordinadora de la sección de psicología de la unidad de psiquiatría del Hospital Universitario de los Andes. Es psicólogo del B 911 y colaboradora en varias funciones y conferencista. Así que bienvenida, Verónica Serrano. Gracias por estar aquí hoy. Gracias por la invitación, gracias por este espacio que me encanta y que bueno, que también es necesario muchísimo. Y saben que inicialmente ustedes comentaban un poco de que por fin nos vemos y por fin pues superamos esas vicisitudes, pero creo que una de las cosas que tomé nota por acá es tener el objetivo claro y, o sea, la meta precisa, ¿no? O sea, tener como nuestra mente de que vamos a hacerlo, lo vamos a lograr, vamos para allá. Y bueno, así luchamos y superamos estas vicisitudes y aquí estamos para todos los que deseen y necesiten escucharnos. Bueno, gracias Verónica, de verdad, qué bonito lo que acabaste de decir y el estar acá para hacer ese rincón de escucha para quienes no necesitan escuchar y que aparte de eso se sienten identificados y que no se sientan solos, ¿no? De cuando ocurren este tipo de situaciones y por lo tanto yo quisiera abrir el episodio con una pregunta que es muy importante. eh, Creo que es necesaria, ¿no? El saber qué tan común es hoy en día que algunas personas consulten por sentirse emocionalmente sobrecargados o con pensamientos que a veces Ujú. nos cuestan manejar. Bueno, les puedo comentar que es más común de lo que debería, por por muchas cosas, ¿no? La gente se desconecta, la gente pierde como ese foco, ese propósito y pierde la conexión con su rol particular y puntual. Entonces, nos distraemos, como nos pasó a nosotras con las vicisitudes del día a día, del internet, de etcétera, nos distraemos y nos enganchamos en el conflicto y perdemos ese foco, ¿no? Como que perdemos ese objetivo, ese propósito y esa línea que realmente necesitamos cumplir. Entonces, bueno, esto genera cualquier cantidad de cosas, hasta una pérdida de uno mismo, ¿no? De ese mismo propósito, de esa misma percepción, de ese autoconcepto, entonces de la autoestima y pare de contar que eso se resume en muchísimos síntomas. Claro, y
A veces esas sensaciones, inquietudes tienen causas muy claras, pero otras veces no sabemos de dónde vienen, ¿no? Ujú. ¿Cuáles dirías tú que son las raíces más frecuentes que llevan a las personas a sentirse hoy en día de esta manera de desconexión? ¿Qué es lo que ves tú más en tu práctica? Mira, yo creo que evidentemente todo empieza en la infancia, ¿ok? En la infancia en donde respondemos a infinitas demandas. Tienes que ser excelente, tienes que estudiar, tienes que natación, karate, o sea, ballet, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros perdemos nuestra, no necesariamente la perdemos porque de niños no la tenemos, sino que no conectamos con lo que realmente queremos ser y hacer, sino que vamos en función de lo que los demás demanden de nosotros y llega un punto en el que se confunde, ¿no? O sea, empezamos a ser adultos, llegamos a un bachillerato, nos graduamos y de repente, bueno, en mi casa todos son abogados, entonces, bueno, como que yo voy a ser abogado. Entonces, en mi casa como que, bueno, había una visión de que todos deberíamos ser médicos, entonces, bueno, vamos a ser médicos. Y así sucesivamente y no más conectado con el exterior y no necesariamente conectado con ese interior, porque es que nadie nos preguntó qué queríamos, nadie nos preguntó cómo nos sentimos, nadie nos preguntó qué te anota, cuál es tu idea, cuál es esa cualidad que quieres gritarle al mundo que tienes, porque por supuesto que podemos hacerlo, sino que más bien, como les digo, ¿no? Vamos en eso, en piloto automático, vamos como respondiendo a las demandas de otros. Así Sí, que ¿no? eso nos confunde, pues. Sí, no, que básicamente nos condicionan, ¿no? Desde pequeños. Oye, tengo que seguir este lineamiento porque este es el que es, pero ahí ya crecemos con una desconexión, ¿no? Crecemos Correcto. con eso, es lo que me han dicho que tengo que hacer porque me inscribieron en esto o lo otro y tal, pero no desarrollo o no me doy cuenta de eso que tengo acá adentro. Que también lo que nos dicen y lo que no nos dicen, ¿no? También, ¿no? Lo que se calla y lo que en la dinámica empieza a ocurrir y a verse. Ejemplo, un padre, por ejemplo, proveedor económicamente, una madre demandante del tema financiero, entonces es la dinámica del hogar y de repente, ¿qué aprenden estos hijos? Aprenden eso, ¿no? No van a aprender a, bueno, yo soy feliz porque yo quiero conectarme con ese propósito de vida y serlo. No, el hijo o el niño o la niña se conectan con lo que mamá y papá están mostrando y con lo que de una u otra manera me enseñan. Algunas veces desde el silencio y más con las actuaciones y con una dinámica que también enseña la dinámica, ¿no? Sí, completamente. Yo ahorita, mientras hablas, que me parece muy valioso lo que nos estás comentando, ¿no? Me hace reflexionar mucho desde que de muy pequeños no conectamos con nuestro ser, sino con nuestro hacer. Y también reflexiono mucho, por lo menos desde la parte ontológica, de que desde pequeños empezamos a tener muchas creencias, lo que llaman las creencias madres o muchas creencias limitantes, y empezamos a pensar de que no somos suficientes o que no voy a poder o que voy a fallar. Y hay unas raíces muy profundas en la infancia que vamos interpretando, no necesariamente son verdad, pero entonces vamos creciendo y pensamos que esa es la verdad, que esa es la realidad, ¿no? Hay un autor muy famoso que es Marty Lefkoy y enseñaba que esas creencias no son realidades, son interpretaciones que podemos desaprender, ¿no? Y una Ujú, práctica poderosa es revisar la evidencia actual, preguntarnos siempre si ha sido así, acaso no he tenido momentos donde sí pude, donde sí fui suficiente, donde sí logré algo, ¿no? Que muchas veces hay que recordarnos qué he logrado y qué he podido hacer, ¿no? Entonces, bueno, el lenguaje también dice mucho. Si nos ujú. repetimos todo el tiempo que no podemos, entonces de pequeños empezamos a pensar que no podemos o que no voy a ser capaz de hacerlo o que no lo sé o no lo voy a poder aprender, ¿no? Entonces, creo que como seres humanos empezamos a tener un vacío Ujú. muy grande, ¿no? Y una falta de confianza en nosotros mismos, pero empieza todo definitivamente
en lo que tú estabas explicando, ¿no? Como esa conexión que no tenemos y que no nos enseñan a tener desde pequeños, muy poderoso. Y creo que como padres tenemos esa responsabilidad de ver cómo enseñamos a nuestros hijos a poder conectar más, ¿no? Teniendo esta conciencia. Y Vero, te hago otra pregunta. ¿Cómo acompañas tú desde la psicología a las personas para transformar esas creencias que las limitan y que le alimentan tanto malestar, ¿no? En su día a día. Mira, hay varios enfoques, ¿no? Desde lo que yo aplico, primero, evidentemente, lo que nosotros hacemos desde la parte científica, pues, ¿no? Hacer esa Ujú, historia, ¿no? Hacer como esa historia clínica, de dónde salió, quién es mamá, quién es papá, qué no hacen, cómo eran las dinámicas desde pequeños, si alguna vez hubo alguna enfermedad, alguna patología, si hubo algún trauma, etcétera, etcétera. Las terapias de la tercera generación, yo aplico, por ejemplo, una que se llama EMDR, que son movimientos oculares bilaterales, es muy buena, tiene un complemento y un sustento desde la neurociencia muy importante, y eso lo que hace es bajar un poco el impacto emocional que tienen algún trauma específico que pueda condicionar alguna creencia. ¿Ok? Eso es importante porque necesitamos disminuir un poco la emocionalidad, lo que me condiciona y lo que me predispone, y después trabajar la creencia como tal con, por lo menos lo que yo trabajo es terapia cognitivo-conductual con las creencias. Entonces se hace reestructuración cognitiva, se hace una sensibilización o desensibilización del pensamiento de la creencia, y empezamos a cuestionar si la creencia es funcional o no es funcional. No es lo importante, esto es muy importante porque no, esa creencia a mí no me gusta. O sea, no es el criterio de Verónica, ¿sí? No es el criterio de claro. la psicología. Es que nosotros transmitamos la información a través de hipótesis, porque también desarrollamos hipótesis para que la persona identifique y más o menos considere, bueno, ya yo entendí que esta es mi creencia, y empezamos a mirar, ¿funciona o no funciona? ¿De qué manera te hace ser menos funcional o un poco o desadaptativo, o limita tus procesos de adaptación y de socialización, o etcétera? O sea, qué tanto malestar te genera esa creencia como tal, y empezamos a modificarla, pero no de un tajo. O sea, no es que tú creías que era blanco, ahora es negro. No, 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 Claro. para nada, sino que lo hacemos muy suavemente porque comprendemos, por lo menos yo trato de ser muy empática y comprender que siempre el cerebro, nuestra mente, hace esa resistencia. Sí, porque bueno, podré tener 40 años pensando la misma creencia. ¿Cómo voy a esperar que de un día para otro yo voy a dejar de pensar que esto es negro cuando es blanco? Y realmente a lo mejor ese extremo de que es blanco tampoco es tan sano. Entonces, buscamos esa funcionabilidad. Eso es Y parte de lo desde, interesante. Y y- lo que quería ujú, agregarte, Carla, ujú. perdón, es que generamos hipótesis. Es decir, de toda esa historia, de todo ese contar del paciente, de todo ese síntoma, ahí promovemos una hipótesis. Entonces, la hipótesis puede ser, ejemplo, bueno, yo considero que los síntomas vienen acá por esto y esto y esto, porque en tu infancia pasó esto, porque tal, porque tu cerebro hizo esta conexión, porque etcétera, y trabajamos en función de esa hipótesis, que, como les digo, no es un diagnóstico, es una hipótesis que podemos comprobar o que podemos modificar o que podemos eliminar y decir, no, estábamos equivocados, por ahí no eran los tiros, vamos a buscar otra hipótesis que vamos haciendo y construyendo juntos. Ay, y Y en tu súper, experiencia, perdón, Eddie, perdón, quería dale, hacer Carla. una pregunta con respecto, en tu experiencia con respecto a las creencias madres, estas experiencias limitantes, em, ¿sí has visto casos donde las personas logran remover por completo esas creencias que los están limitando o que los limitan a ser personas más funcionales? Mira, hay un tema interesante. Eh, Así como en la película de Intensamente, nosotros hay muñequitos, pues digamos, que están en nuestra mente, ¿no? Pero siempre les digo a los pacientes que el que le da las órdenes a esos muñequitos somos nosotros mismos, desde nuestra voluntad y desde nuestro razonamiento.
Y es importante que nosotros, lo que habíamos hablado inicialmente, esa desconexión, porque vamos en automático. Entonces hacemos las cosas por hacerlas y ahí demanda o ahí está el inconsciente y estas creencias muy presentes. Pero cuando empezamos a hacer conciencia de que esa creencia está ahí, de que esa creencia me limita, de que esa creencia me hace daño, desde la humildad, desde la sencillez, desde el reconocerme que no soy perfecta, que no soy perfecto y que puedo mejorar, puedo transformarme y transformar lo que sucede alrededor. Entonces, esto es bien importante porque sí, hay creencias que se han modificado, que se han reestructurado en muchos pacientes, claro que sí, pero más allá de esto y la clave y la magia es esa sensación y esa necesidad del mismo paciente o del consultante o del usuario de querer mejorar, porque cuando tú entiendes que, ya entendí, es que por esta creencia, es que a mí esto me duele tanto, es por esta creencia que yo estoy desconectada del universo, por esta creencia es que yo hago daño a los demás y me impongo y soy violenta, etcétera, entonces empiezo a tener una conciencia muy propia y muy personal que va a empezar a hacer que mejore con el paso del tiempo y poco a poco. Claro, Mm. ¿no? Y mira, a ver, es un tema que a mí me fascina, sí, el tema de las creencias limitantes, porque siempre, por ejemplo, lo que dice Verónica, ¿no? Yo lo interpreto siempre como esa materia prima que va a impulsar a nuestro crecimiento, esas creencias o esas piedras por las que las personas pasamos, que ¿por qué? ¿Pero por qué me ocurre esto? ¿Por qué no puedo seguir? ¿Pero qué me está frenando? Por más ganas que la persona tenga en reconocerse, en trabajar, si no Mm, identifica esa materia prima que lo está atando, al descubrirla, la idea es transformarla y potenciarla en una creencia que sea esa transformación que justamente comenta Verónica. Me encanta, Vero. ujú, Aparte, Verónica, en estos temas de las creencias y el tema de malestares con los que llegan tus pacientes a la consulta, ok, identificamos creencias limitantes, lo estamos trabajando y todo eso. ¿Tú has llegado ujú, a identificar que hay algún vínculo emocional entre lo que es la mente y el cuerpo? ¿Has llegado a identificar que hay una conexión que realmente juega un papel importante también en ese sentir, en ese malestar o en ese síntoma que el paciente dice? Yo vengo ujú. porque me ocurre esto que no me permite avanzar, pero es que también tengo a nivel de salud esto y lo otro, y de pronto cuando ustedes van haciendo ese abordaje de autoconocimiento y empiezan a unir las piezas, ¿crees que hay algo que esté vinculado? Totalmente. Es que nosotros no estamos desvinculados. De hecho, el logo de la psicología es un tridente, tal cual como un tenedor con tres paticas arriba y abajo la base. ¿Y qué significa? Alma, mente y cuerpo. Eso Mm. es nuestro fuerte. O sea, hasta el alma y el espíritu están presentes en la psicología porque tenemos que tratarlo. Y evidentemente el cuerpo porque hay un feedback, o sea, hay una interrelación entre estos tres componentes, digamos, que forman parte del ser humano, ¿no? El ser humano no solo es cuerpecito, no solo es mente, no solo es espíritu, no solo es alma, también forma parte de todo esto. Y cuando hablamos del cuerpo, hablamos de muchísimas cosas. Hablamos de la parte hormonal, hablamos de la parte neurológica, por supuesto, y también existe un componente que está muy nuevo y que de repente estamos como descubriendo desde el año pasado con nuevas investigaciones de la parte gastrointestinal, específicamente el tema de la microbiota. Y yo sé que te Sí, fascina el tema de la microbiota. Me sí, nos encanta, nos encanta a encanta las ambas, dos. de verdad. ¿Qué De haces con hecho, la microbiota exactamente? Perdón, o sea, ¿cómo ¿Cómo? tratas eso? ¿Cómo tratas esa parte de la microbiota? ¿Qué tipo de protocolos están utilizando? Por lo menos un Mira, en el ejemplo de lo hospital, más sí. practicado. En el hospital, algunos psiquiatras mandan a hacer edimarme con regirá, creo que son cultivos o unos estudios de microbiota particulares. sí, se hacen Y algunos estudios. ujú, pero lo que nosotros en el hospital enviamos, no a todos los pacientes, ojo, sobre todo a pacientes que están muy deprimidos, que de repente están ansiosos, que toman muchísimo medicamento y que de repente sienten que no les está haciendo efecto el medicamento, o que eso, como que uno lo siente
como deshabitados, ¿no? Por eso es que me encantó el tema el nombre del podcast, lo que lo sientes como deshabitados. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere laxar primero? ¿Ok? Ellos, bueno, los médicos y que yo he aprendido, laxan 3 días, un día a la semana, mejor dicho, 3 semanas seguidas, ¿ok? Un laxante como para hacer una purga, digamos, y después con la cúrcuma y pimienta se hace un té y una infusión a las 8 de la noche. Mm. Hay infinidad de componentes y Edimar nos corregirá o me corregirá de probióticos, etcétera, de cosas que se usan, pero lo que hemos descubierto y lo que se ha descubierto en el mundo es que también el tema de la cúrcuma, la curcumina, ha ayudado enormemente y que hace un efecto muy importante y significativo en la microbiota del ser humano. Uy, qué Sí, maravilloso. no, espectacular. Y sí, en medicina algo que a mí me tiene ahora mismo muy enganchada es esa conexión eje intestino-cerebro. Y por eso te hice la pregunta, Vero, porque el tema de la microbiota le he tomado tanta importancia y es tan necesaria que con el día a día la mayoría tenemos esos desequilibrios y muchos están asociados y muchos desequilibrios asociados a personas, ¿sí? O pacientes que tienen como en mayor expresión ciertos síntomas, ciertos signos, Ujú, y que a veces vienen por esa desconexión o desequilibrio que hay entre el eje así es, intestino-cerebro, ¿sí? Que a veces lo modula todo y no entendemos de dónde viene todo y de pronto es que ni siquiera a nivel intestinal hay un equilibrio. Y ahí es donde viene y se involucra el tema del probiótico, del prebiótico, los simbióticos, que eso nos da para hablar otro punto u otro tema, episodio futuro, así es, que allí yo creo que vendría un tema muy bonito que se podría incorporar, que es la nutrición así es. emocional, que entiendo que es un punto en el que tú también trabajas con el equipo, ¿no? Que tienes a nivel Sí. del hospital. Sí, además que orgánicamente también hay que comentar que sabemos que hay un nervio muy importante que no solamente es que lleva información del estómago hacia el cerebro, sino que también lleva información del cerebro al estómago. Es un nervio que genera como esa comunicación, ese feedback, ¿ok? Y que en el estómago también tenemos el estómago, intestino, también tenemos neuronas, aunque suene extraño. Las neuronas no solamente están en el cerebro, como muchas personas lo consideran, sino que también están en la barriguita. Miren que a mi perrita también le gusta el tema de la microbiota, por eso está ladrando. No te preocupes, está emocionada con el tema. Sí, sí, le Y pero emociona. definitivamente esto nos abre un espacio importante para un episodio de cómo la nutrición afecta y tus emociones también, tu estado de ánimo. ¿Y qué podemos hacer cuando sentimos que no sabemos por dónde empezar? Oh, bueno, ir a terapia. Creo bueno, miren, yo creo que lo importante para empezar a trabajarse es importantísimo pues pedir ayuda, ¿no? Este tipo de espacios como este podcast es maravilloso porque acá empiezas a entender que puedo buscar un coach, puedo buscar un psicólogo, puedo buscar un médico que esté actualizado, que más o menos maneje esta información, puedo irme directamente con el nutricionista y también es interesante porque así estamos psicoeducando a la gente, no solamente para que se quede con lo que el médico dijo o con la nutricionista dijo, sino que también pregunten, investiguen, averigüen y ese feedback con el especialista también es importante para encaminarse en eso. Y si ustedes sienten que no es su camino, pues busquen a otra persona. Ahora es que hay personas que trabajamos en estas áreas que pueden ayudar. Sí, totalmente lo que dices, ¿no? Yo soy pro eso, pro de que todos tienen que indagar, buscar y manejarse de una forma muy global. No es que es una sola cosa y esto es absoluto y es así, para nada. Somos seres multifactoriales al fin y al cabo, tantas cosas Ujú, que influyen en nuestro cuerpo. Por eso es importante el tema del autoconocimiento y el irnos trabajando y tampoco es descuidarnos. Tampoco es caer ujú. en en el exceso, ¿no? Como todo, la balanza, ni mucho ni poco, pero sí es importante indagar.
Sí, y yo Lo que creo. Ah, comentaba, perdón. perdón, Carla, Ujú. no, No, habla. tranquila, Verónica. No, no, cuéntanos. Lo que les comentaba es que creo que la humildad, ¿no? O sea, la sencillez de decir, de la percepción muy nuestra, haciendo a un lado egos, haciendo a un lado nuestro orgullo, haciendo a un lado un poco ese yo tengo la razón, a mí nadie me va a decir qué voy a hacer, etcétera, etcétera. Decir, bueno, yo estoy en esto, no estoy solo, porque eso es importantísimo que entendamos todos, no estoy solo, tengo derecho a tener gente que me apoye, y quiero hacerlo porque me lo merezco. Y construir y buscar esos espacios para generar y para tener a las personas que nos puedan apoyar. Porque eso es súper clave, ¿no? Porque mucha gente que dice, bueno, sí, como que voy a terapia. Entonces, no sé si Carla te ha pasado, voy a terapia y de repente, no, pero yo no estoy de acuerdo contigo. No, pero yo esa tarea no la voy a hacer. No, pero es que yo creo que se pasó de la raya o tal cosa. Y, ojo, venga, no somos perfectos, pero esa constante construcción o esa constante búsqueda de nosotros mismos es la clave. Y adicional a esto, como repito lo que dije al principio, no perder el foco porque nos perdemos, porque la vida tiene altos y bajos, porque nos Sí, desconectamos, pero lo total. importante es volver a conectarnos. Lo importante es volver al equilibrio. El tema no es, ay, qué chimbo el desequilibrio, no, el tema es volver a levantarme, volver a mi armonía, volver a mi centro y volver a conectarme, a pesar de lo que esté pasando en la vida y de lo que yo esté atravesando. Y yo creo que la clave, Verónica, bueno, primero una de las cosas que estaba pensando mientras hablaba es que creo que a veces no tenemos la humildad de decir necesito apoyo o necesito ayuda. Y ese es el primer paso, ¿no? Porque piensas que tú todo lo puedes y tú puedes salir de esa situación solo, que obviamente no, y por algo estás ahí, pero nos cuesta a veces bajar un poco la cabeza y tener esa humildad para tomar ese primer paso. Y segundo, que creo que socialmente, aunque ahora hemos evolucionado un poco Mm, más, nos da pena. A veces correcto. decir estoy en un terapista, estoy buscando ayuda o la herramienta que necesites, ¿no? Porque puede ser un psicólogo o puede ser un coach o puede Ujú, ser, hay muchas maneras y muchos caminos. Y a veces en esa búsqueda, pues bueno, vas diciendo con este sí o con este no, esto sí me funciona, esto me resuena más. em, pero nos cuesta y nos da pena, hasta a veces decir que estamos en ese camino de conseguirnos, ¿no? De derribar esas creencias que tenemos desde pequeños que están muy dentro de nosotros y nos cuesta derribarlos, nos cuesta correcto. trascenderlas. Y a veces tener esa humildad y que no importe nuestro exterior y que no importe lo que los otros piensen, actuar con valentía y decir, eh, quiero vivir mi mejor versión. Obviamente no la estoy viviendo ahorita. ¿Y qué herramientas necesito? Como dices tú, volver al balance o volver a ese centro más rápidamente, ¿no? Porque es una experiencia humana y no es que podemos pretender estar felices todo el tiempo y voy a ser valiente todo el día y todo es perfecto, pero sí trabajar en conseguir esas herramientas y es la clave, lo que tú dices, ¿no? Buscar Ujú. esa ayuda y ese apoyo. Tienes algo que comentarnos. Estaba encantada escuchándolas, de verdad, estaba analizando e interiorizando toda la información porque de verdad me parece espectacular este tema y qué increíble cómo tenemos que escucharnos tanto, sí, incluso eso micro, aparte de pedir ayuda, en esa ayuda, ¿cuáles son esos micro hábitos, micro herramientas? Sí, ejemplo, estoy desconectada, Ok, tengo una ansiedad, o sea, me bloqueé. ¿Qué hago? Pido ayuda, pero ¿qué herramienta de primer auxilio en el tema primeros ok, auxilios psicológicos? ok, ¿Cuál es mi primer amigo? ¿Qué puedo agarrar? ¿Qué puedo coger de una vez desde ok. allí? Primero te comento. Los primeros auxilios psicológicos son técnicas muy sencillas, realmente, que se aplican en momentos de situaciones de emergencia, ¿ok? No necesariamente, o sea, pudieran ser aplicados en un ataque de pánico, pero sobre todo son en situaciones
de emergencia que son, generan un impacto en la persona y esto puede ser un sismo, un terremoto, una noticia de un accidente de tránsito, etcétera, ¿no? De hecho, los primeros auxilios psicológicos empiezan a generarse para atender medianamente, de forma colectiva, el impacto emocional de situaciones de desastre, ¿ok? De calamidades, de circunstancias mm, comunitarias, pues públicas, ¿no? Ya. De mucha gente. Sin embargo, las técnicas y la atención es individualizada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la premisa del primer auxilio psicológico que también es aplicado en ataques de pánico? Que nosotros normalmente tenemos pensamientos distorsionados, ¿ok? Y que esos pensamientos distorsionados en momentos de una crisis y de una situación como la que comentamos, proliferan y se vuelven mucho más impactantes, mucho más desadaptativos, disfuncionales, mucho más rígidos y por supuesto pueden generar una consecuencia o una reacción muy, muy, muy desfavorable para la persona. De hecho, en oportunidades pudiéramos hablar de que las personas han atentado contra su vida o han atentado contra la vida de otros o han ejecutado acciones mucho más peligrosas y drásticas. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros o lo que se quiere con el primer auxilio psicológico es prevenir que esto suceda a corto plazo y además mitigar el impacto emocional que estos eventos generan en el ser humano para que a largo plazo no generen trastornos, trastornos mentales, ¿no? Por ejemplo, un estrés postraumático, un trastorno adaptativo, etcétera, ¿no? Eso con respecto al primer auxilio psicológico que le decimos PAP. Sin embargo, como te digo, em, sí hay ataques de pánico y ataques de ansiedad que pueden estar vinculados y asociados con esa desconexión, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, porque nosotros vivimos en ese día a día y cuando de repente se presenta una circunstancia que me rebasa, yo no sé cómo manejarla y esto me rebasó, ¿ok? Entonces, cuáles deberían ser esas técnicas y esas estrategias? Y aquí es donde nosotros aplicamos la atención en el momento o en mindfulness, porque son ejercicios que necesitamos para conectarnos con el aquí y en el ahora. ¿Ok? De hecho, necesitamos compensar o estabilizar a la persona. Hablamos de hidratar el cuerpo, hablamos de compensar su temperatura corporal, pues dando un baño, lavando la cara, tomando agua, por ejemplo. Hablamos de compensar un poco el tema de la respiración, entonces hay ejercicios puntuales de respiración que se pueden aplicar en estos casos, pero los ejercicios de atención plena o de mindfulness son extraordinarios. Es decir, puede ser, por ejemplo, un ejercicio que lo vemos mucho, que es el 5, 4, 3, 2, 1. Ese ejercicio es decir o manifestar o describir 5 cosas que observo a mi alrededor, 4 cosas que escucho, 3 cosas que siento externamente en la piel, 2 cosas que huelo, pueden ser, y una cosa que siento internamente. ¿Ok? Pero de forma orgánica. Ejemplo, lo que siento internamente puede ser, siento el estómago revuelto, siento dolor de cabeza, siento náuseas, siento, etcétera, pero es una sola cosa. Entonces, todo esto es para conectar con el aquí y el ahora. Otra estrategia que me gusta mucho es contar a la inversa, del 100 al 1, del 50 al 1. Es una técnica bastante simple, bastante sencilla, pero que ayuda a que la persona se concentre mínimamente, pero se concentre solamente en contar de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque nuestra mente es más rápida que la luz, digo yo siempre, ¿no? Entonces, si yo estoy con ese pensamiento distorsionado que me angustia, que me voy a morir, que yo no sé qué, pensando y asumiendo cualquier cantidad de suposiciones y de cosas catastróficas, entonces necesito como cortar un poco ese círculo que está sucediendo, ¿no? Ese ciclón de situaciones, entonces, de pensamientos y de ideas, y al cortar, al hacer esta, yo cuento de atrás para adelante, ayuda muchísimo.
Otra estrategia puede ser hablar o preguntar muy rápidamente, por ejemplo, ¿cómo preparo el café por la mañana? Paso a paso. Entonces, fíjense que mientras yo les estoy diciendo esto, estoy segurísimo que cualquiera está pensando ese paso a paso de yo entro a la cocina, en el gabinete tal, saco tal cosa, saco la olla, saco qué sé yo, ¿no? Y entonces cada quien tiene su método, pero yo me abstraigo del momento que estoy viviendo en ese momento, en esa circunstancia, y lo que hago es recordar o visualizar esas actividades minuciosas de hacer café o de hacer té o de qué es lo primero que haces en la mañana, ¿no? Si de repente son, ejemplo, son médicos y hay procedimientos muy específicos, entonces yo, por ejemplo, le puedo decir, Edimar, necesito que me cuentes cómo se sutura una herida. O sea, Edimar lo va a hacer a ojos cerrados. Entonces me va a decir, bueno, lo primero es sacar el algodón, el alcohol, el no sé qué, y así sucesivamente. Pero solo el narrarlo nos hace visualizarlo, que estoy segura que lo estás haciendo, nos hace visualizarlo. Y eso hace que Sí. yo haga ese corte de todo el torbellino de pensamientos y de ideas que estoy teniendo en ese momento. Y es allí donde yo puedo tener una compensación o una estabilización de lo que pueda estar pasando, bien sea ataque de pánico, bien sea una crisis psicológica por algún evento de emergencia, o bien sea cualquiera de estas cosas, ¿no? Y como esto podemos pasar el día entero hablando de muchas estrategias, cantar canciones que nos recuerden cosas distintas, la oración es bien importante para las personas que son católicas, de repente, bueno, hay infinidad de estrategias y de cosas que se pueden hacer hasta eso, ¿no? Hasta llevar al individuo a esa estabilización. Qué increíble, me encanta, Verónica, porque yo soy Ujú. fanática del tema del mindfulness y la salud como tal, porque es una de las técnicas que más estudios tiene a nivel mundial y que ha sido comprobada que a nivel de repercusión, no solo de psicología, sino también de salud general, tiene múltiples efectos a nivel de lo que es disminuir el cortisol, regular la presión arterial, mejorar respuesta inmune, reducir la inflamación sistémica. Entonces, se hace con un foco psicológico, pero también hay un impacto a nivel de salud. Y si lo analizamos de Exacto, fondo, a nivel de lo que es la ontología, nos invita a estar presentes, a observar sin juicios, a transformar correcto. eso que estamos habitando en ese momento. Y es esa maravilla que Exacto. me encanta de este tipo de técnicas y el que las puedas hablar y que las podamos compartir acá en este episodio, porque realmente creo que acabas de darnos un regalo espectacular. Sí, y otra pregunta que te tengo, Verónica, porque claro, hemos abordado es eh, técnicas de repente de primeros auxilios para poder apoyar a estas personas que están pasando por estos tránsitos o que cualquiera de Ujú. nosotros podemos pasar. Ahora, ¿cómo podemos acompañarlos de manera de validar lo que ellos sienten, ¿no? De comprenderlos mejor, porque obviamente esto es algo que le afecta mucho a las familias y las familias no siempre saben cómo gestionarlo, ¿no? O cómo apoyarlos a ellos de la mejor manera cuando están pasando por estos procesos. Y a veces queremos ayudar, pero no necesariamente estamos ayudando, sino que no estamos validando a veces el proceso por lo que ellos están pasando, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas pueden tener los familiares o las personas que están alrededor de ellos para poderlos apoyar en esos procesos? O sea, ¿cómo los Mira, pueden contener ¿cómo se puede mejor? gestionar? Ujú, Mira, primero que nada, una de las cosas que siempre hablo es de nosotros como familiares revisarnos, ¿sí? O sea, si la situación de mi familiar que está pasando por un momento difícil me incomoda, me preocupa, me resuena, me angustia, ¿por qué? ¿Sí? O sea, revisarnos, porque ahí estoy proyectando, ¿sí? claro, el En esa espejo. angustia hay cosas Ujú, que yo estoy observando que me resuenan en mí y que ujú. no y que me pueden incomodar. He Es tenido así. pacientes, por ejemplo, con algún tema con respecto a ideación suicida o quieren atentar contra su propia vida. Y al manifestarlo a algunos familiares, los familiares lo que han dicho, ay, no, usted no va a venir, o sea, con esa tontería, porque eso está de moda y entonces yo le agradezco que, tal", ¿no? Entonces,
Wow, Por supuesto, el paciente, digamos, ¿no? Como el que padece ciertas cosas, entonces se angustia mucho más porque siente que está claro. completamente solo. Si antes se sentía solo, ahora más. Pero, Ujú. ¿qué es lo que sucede? No vamos a culpar. Y no quiero señalar si alguna vez alguno de los que nos está escuchando ha hecho algo como esto. Es normal también. ¿Por qué? Porque eso nos está angustiando y es una respuesta al yo no tengo herramientas para manejar esto y me da miedo y me aterra estar en esta situación y lo que hago es me lo sacudo, ¿ok? Entonces por eso es que hablo del revisarnos a nosotros antes de abordar al otro. Ya va, dame unos minutos, ven acá. No siempre tenemos que hablar. Algunas veces solo tenemos que estar y Y ya. escuchar. Y si no tienen Ujú. nada que hablar, pues diga, mira, yo no tengo nada que escucharte, pero me duele lo que estás pasando. O sea, comparto tu dolor, comparto tu sentir. ¿En qué te puedo ayudar? A mí esta frase me fascina y es tan necesaria porque se puntualiza la ayuda, tanto para el paciente, digamos, el usuario o la persona que esté en una situación como esta, como para uno. Ya es lo que el otro necesita, no lo que yo creo que necesite. Y hay Claro, una diferencia abismal en eso. Entonces, creo que es bien necesario que se haga como esa introspección como familiar, como externo, digamos, en realmente qué puedo ayudar, por qué me resuena tanto esto y no tengo que hablar, no tengo que tener la respuesta correcta. Porque de hecho les digo, algunas veces nosotros como psicólogos tampoco tenemos las respuestas correctas y tengo 15 años trabajando en esto. Y es parte de la naturaleza humana no tener todas las respuestas. Yo no soy inteligencia artificial, ¿no? O sea, yo sea, hago cosas y sé cosas y aprendo y estudio y paré de contar, pero hay cosas que a mí también me rebasan y desde la humildad y desde el amor, digo, venga, vamos a hablar de esto. O me gustaría decirte que lamento mucho la situación que estás pasando. A nosotros en la psicología nos dicen, por ejemplo, no toquen al paciente porque no se debería tocar al paciente, este, no empaticemos demasiado con el paciente, etcétera. Pero yo no soy de palo, o sea, a mí una persona me llega diciendo, mi hijo falleció claro. y yo no me voy a quedar Poker face, ajá, okey, sígueme hablando de esto, sígueme no, lo lamento muchísimo, de verdad me siente, y se me han salido las lágrimas con pacientes. Algunas personas que me estarán escuchando dirán: "Ay, pero qué mala psicólogo que llora con los pacientes", pero yo no soy yo soy un ser humano también como ustedes, somos seres Claro, humanos como ustedes que también sentimos, y el que yo sienta ese dolor, el que yo sienta o me, es una cosa es sentirme identificada y otra cosa es empatizar con el dolor de la otra persona y ser compañeros. Es que eso es parte de esto, ¿no? Nos vamos a agarrar de la mano juntos para caminar. No es siga por ahí, camine por allá, haga esto, siga acá. No. Es ven acá, yo te agarro de la mano, tú me agarras de la mano, nos comprometemos mutuamente y caminamos juntos. Ese es el proceso, ¿no? Y en familia también se puede hacer. No sé cómo ayudarte, pero vamos juntos y buscamos ayuda. No sé qué responderte, pero escuchemos un podcast como este juntos. Lo que tengo para darte hoy es solo un abrazo y es suficiente. Y si sí. queremos dar algo más, pues preguntemos qué necesitas de mí, en qué te puedo ayudar. Wow, Total. Verónica, sí. Y la escucha Nos dejaste generosa, sin sin palabras. palabras, y la escucha generosa, la verdad que a veces uno no sabe qué hacer, ¿no? Pero Sí, solamente que te escuchen, que tengas a alguien con quien hablar y desahogarte, y que sientas que esa persona, como que estoy aquí contigo. De repente no, yo desde mi punto de vista y lo que yo he ido estudiando en todo, en yoga, en el coaching ontológico, es que las respuestas las tenemos nosotros mismos, dentro de nosotros. ujú, Pero tener esa escucha generosa con alguien que está transitando
por estos episodios o por momentos o transitando momentos que a veces son muy interesantes en la vida, que son de crecimiento. Esa Ujú, escucha generosa es simple, sencilla, pero creo que es una herramienta muy útil para las personas que están acompañando a otros que están pasando por cualquier tipo de proceso. De verdad correcto. que, Verónica, gracias. Gracias, gracias, gracias por compartir estas herramientas, por abrirnos esta mirada tan integral e incluso hoy recordarnos que la salud nace en cómo nos hablamos, en cómo Ujú, nos acompañamos, pero también en cómo podemos ser presencia, contención, validación, tanto para nosotros mismos, pero también para correcto, quienes nos rodean. Verónica, gracias, correcto. gracias por compartir este camino y este episodio con nosotras. Sí, Encantada. A ustedes por mm, acompañarme. No le van a decir a nadie que algunas veces he llorado con los pacientes, por favor, guárdenme el secreto. lo guardamos, lo guardamos. La verdad que Verónica, gracias, un placer por compartir con nosotras y a ustedes, a nuestra bella comunidad, por acompañarnos en este episodio en el arte de habitarte. Si algo de lo que compartimos te resonó, compártelo, déjanos tus comentarios y recuerda que cada paso, por pequeño que parezca, cuenta en tu camino de regreso al bienestar. Así Gracias por es. compartir con nosotros y felices de haber compartido contigo hoy, Verónica.